en los sarmientos, van explotando otras hojas y van explotando otros subpámpanos. Esto es interesante. Pero los expertos dicen que cuando eso ocurre, si no cortas esos nuevos pámpanos, si no cortas esas hojas, entonces las ramas comienzan a dar fruto, pero un fruto de baja calidad. Y por eso entonces hay que también cortarlos para que salga fruto de calidad y de cantidad. Tiene que ser equilibrado. No hacen nada sacando mucho fruto, pero que sean pequeños y de poca calidad. Por eso es importante la poda. Tienen que limpiar, el viñador tiene que limpiar el pámpano correctamente. Ok, ¿qué otra cosa recordamos? Bueno, que para hacer esos frutos que sirva para la gloria de Dios, tenemos que estar en dependencia de Él, en comunión con el Señor, en, en, Uh-huh. en demostrarle que somos, que necesitamos de su presencia, porque alejados de Él nada podemos hacer, pues. O sea, en resumidas cuentas, pues, eso es lo que también hablamos en parte en la reunión la semana pasada. Ok, nosotros tenemos que permanecer en el Señor. Este domingo vamos a profundizar más sobre el tema de permanecer. La hermana Marily o Tairi, una de las dos, dice, la semilla es el evangelio de Jesucristo para salvación. Perfecto, eso lo habíamos hablado incluso el domingo pasado. Decía el Señor, y lo que dice Hernán, voy a decirlo ahora al revés, porque lo dicen al derecho y al revés. Para dar fruto hay que estar conectados. Estando desconectados no podemos dar fruto. El cristiano debe entender que apartado de la viña no puede dar fruto. Todavía no hemos definido lo que es el fruto, pero no puede dar fruto. Aclaro, fruto no es dones. Voy a aclararlo de una vez, estoy adelantándome 2 domingos. Fruto no son dones. Los dones son herramientas, por llamarlo de alguna manera, que Dios nos da para el funcionamiento de la iglesia. El término don significa regalo. Yo sé que en Latinoamérica nosotros no utilizamos el término don. Mi mamá me dio un don, no, mi mamá me dio un regalo, ¿no? Realmente el término es regalo en Latinoamérica. Entonces Dios nos da esos dones para la edificación de la iglesia, para el uso en la iglesia, pero no son frutos, los dones propiamente dicho. Entonces, para que aclaremos un poquito por allí, la hermana Raiza dice, Dios nos bendiga. Amén, hermana Raiza. Perfecto. Ahora, yo dije al principio que estamos hablando a creyentes y yo quiero que vayamos un poquito más atrás, al capítulo 14, porque en el versículo 15, también dimos el domingo una introducción del capítulo 13 y 14, el Señor comienza diciéndonos en el versículo 15 del capítulo 14 de Juan, vamos a darle tiempo a Giselle Giselle es la única que he visto que abrió la Biblia, quiero que lo sepan. Y bueno, yo Oscar ya la tenía abierta. Caracha, derecho a réplica. Derecho, derecho a réplica, pues. Allá está Janet, Dios te bendiga, Janet. Fíjense esto, dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Este domingo vamos a hablar un poco de eso. Y exacto, y a Marilis y Tairi, que también tienen derecho a réplica, entonces acaban de decir que nosotros, que allá no las podemos ver, pero que ellas ya las tienen abiertas. Entonces, guardaréis mis mandamientos. El término guardar, este domingo vamos a profundizar, como les digo, en esto, porque en el Evangelio de Juan capítulo 15 tenemos todavía que terminar la otra parte de la perícopa. El término guardar es cumplir, es obedecer. Ese es el término en griego guardar, es cumplir u obedecer. Ahora, él dice, y yo rogaré a mi Padre y dará un paracletos. El término es paracletos, más que consolador, porque el paracletos da consuelo, pero además de dar consuelo, instruye, guía, redarguye, anima, exhorta, etcétera, etcétera. Entonces me gusta más utilizar el término paracletos, que es la transliteración del término en griego, más que consolador. El paracletos es el Espíritu Santo, para que esté con ustedes siempre. El Espíritu de la verdad el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni le conoce. Ustedes lo conocen, porque está con ustedes y estará en ustedes.
sigue la lectura, no les dejaré huérfanos, vengo a ustedes. Lo dejo hasta allí. Quiero que comprendamos algo. Cuando el Señor viene hablando, es bueno que cuando estamos leyendo la Escritura y vamos a hacer el Señor estaba ocupado en su mente de que los discípulos iban a quedar solos y iban a quedarse, ¿sabes? Nerviosos, temerosos. Asimismo, como Él dice allí, no los voy a dejar huérfanos. Y les voy a dar el Paracletos, aquel que los va a guiar, que los va a consolar, que los va a reprender, a exhortar, a animar, y les va a enseñar todas las cosas. O sea, no los voy a dejar vacíos, no los voy a dejar por su propia cuenta. Les prometo que voy a dejarles algo, pero el detalle está que cuando el Señor muere, inmediatamente no viene el Paracletos y sabemos cómo se desarrollan esos días posteriores hasta la venida del Espíritu Santo allá en Pentecostés. Ahora, cuando nosotros hablamos de discípulos y hablamos de permanecer en el Señor, pareciera que fuera una manera imposible de nosotros estar, y les estaba explicando que cuando estamos leyendo la Escritura tenemos que siempre ir hacia atrás para ver qué viene narrando, en este caso los evangelistas, y ya habíamos dicho que en el capítulo 13 se da la última cena, están en aposento alto, entonces el Señor comienza a dar una especie de soliloquio, un discurso, donde eventualmente alguno de los discípulos interviene, anuncia la traición, anuncia que le van a apresar, anuncia la negación de Pedro, y inmediatamente entonces el Señor entra en lo que es Él, y que ellos tienen que recordar que Él es el camino, la verdad, la vida, que nadie va a poder venir al Padre si no es por Él, y por eso la misión de Él era morir, e inmediatamente entonces les dice que va a dejar el Paracleto. Fíjense que después que Él habla del Espíritu Santo, entonces es que viene y les dice a ellos, ustedes son los pámpanos. O sea, el mensaje no es el mensaje es dado en un orden específico, y antes de decir, ustedes son los pámpanos y yo soy la vid, Él les está diciendo, yo les voy a dejar el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, que se va a encargar de darles a conocer a ustedes todas las cosas. Dice en el versículo 25, estas cosas os he hablado estando en vosotros, pero el Paracletos, o sea, el Espíritu Santo, versículo 26, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les dije. La secuencia es la siguiente. Nosotros venimos a la salvación, conocemos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros, eso es lo que dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13. Venimos a salvación, el Espíritu Santo viene a nosotros, nos sella con el Espíritu Santo, somos salvos, y nosotros tenemos que aprender del Espíritu Santo, pero hermanos, no confundamos los términos porque sé que hay confusión con esto. El Señor le está hablando a sus discípulos, a los que caminaron con él, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas. Ellos se iban a convertir en el principio apostólico que iba entonces a escribir el Nuevo Testamento, que iba a confirmar el Antiguo Testamento y que iba a dejar la tradición cristiana con la cual nosotros recibimos. Ahí, lamentablemente, yo tengo que estar mencionando algunos de los errores que ocurren por allí para salvaguardar la salud espiritual de cada uno de ustedes, que algunas personas piensan que cuando dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas, entonces ya dicen, no necesitamos la Biblia. No, un momento. El Señor le está diciendo a los con los quienes está comiendo, con quienes está cenando, el Espíritu Santo a ustedes le va a enseñar todas las cosas. Ciertamente esa promesa también es para nosotros, pero entendamos algo. El privilegio de los apóstoles que estaban con el Señor es que ellos iban a dar el fundamento que es Cristo, iban a enseñar a la iglesia sobre los principios que ya el Señor Jesucristo había enseñado. Entonces, todo lo que ellos tenían que recordar, y lo más importante, o lo que el Señor quería que llegara hasta nosotros, está en el Nuevo Testamento. No nos confundamos. Entonces, cuando el Espíritu nos dice a nosotros que nos va a recordar todas las cosas y que debemos guardar su palabra, como dice el capítulo 15, versículo 2, 3, que ya nosotros somos limpios por su palabra, es por esta palabra que nosotros hemos sido limpiados, por lo que dice y confirma la bendita Biblia del Señor.
para que no caigamos en el punto de que el Espíritu me está revelando y por eso yo no leo la Biblia, porque el Espíritu me está revelando y con eso es suficiente. Tenemos que ponernos en el tiempo correcto de lo que el Señor está diciendo acá a través del Paracleto. Entonces, cuando Dios nos está hablando acerca de dar fruto, que es este tema, el de hoy, de buscar dar fruto, el asunto es que nuestro corazón, nosotros deberíamos ser guiados por el Espíritu Santo para procurar estar en la presencia del Espíritu Santo o en unión con el Espíritu Santo para poder glorificar al Padre. Yo quiero hacer aquí varias preguntas porque a esto voy durante lo que vamos a hacer un estudio corto hoy, que espero que sea significativo. ¿Por qué el Señor nos deja el Espíritu Santo? ¿Por qué ustedes creen? No hablemos de los apóstoles, de los apóstoles. Vamos a hablar de nosotros. ¿Por qué el Señor nos deja el Espíritu Santo? ¿Cuáles razones hay para que nos dejara el Espíritu Santo? Para tener la seguridad y tener la firmeza de quien vino y nos ha dejado el Espíritu para poder amarle y adorarle, pues como dice la palabra, en espíritu y verdad. Ok, perfecto. ¿Quién agrega algo adicional? Para darnos entendimiento, para ayudarnos a tener Para que guíe, Danos entendimiento, Sabi. Ajá. para que nos guíe y para también nos ayude a poder estar en común con el Padre. Amén. Para estar en comunión con el Padre, hermana Victoria. Pues sí, para que nos guíe y estar en comunicación con Él y nos sientamos acompañados. Perfecto. María Norelis, para que nos ayude en el camino del Señor. Ajá, ¿qué más iba a decir Brigitte? ¿Ibas a decir algo? Entonces, Pastor, es como un canal, perdón, es como un canal que dejó el Señor. La palabra también dice que Él intercede con gemidos indecibles. fíjense, gracias Giselle, muy importante. El Espíritu Santo, ella dice, es como un canal, pero además de eso, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, aunque yo esté orando, eventualmente el Espíritu Santo está intercediendo por mí mismo, intercediendo por aquellas cosas que tal vez yo no me estoy dando cuenta. Esto es muy importante que nosotros comprendamos. Entonces, que la acción activa del Espíritu Santo en la vida del creyente es todo lo que ustedes están diciendo y algunas otras cosas más. La regeneración proviene del Espíritu Santo, la transformación del entendimiento proviene a través de la lectura, pero proviene de la obra que hace el Espíritu Santo a nivel de regeneración. El Espíritu Santo da la justificación, el Espíritu Santo, además, entre otras cosas, da los dones con los cuales nosotros servimos al Señor. El Espíritu Santo da otras manifestaciones, da entendimiento de la Escritura. Entonces, el tema es muy amplio, pero lo que quiero llegar es al fruto. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo y nosotros tenemos la palabra de Dios y nosotros queremos dar fruto, nosotros entonces tenemos que estar conectados. Recordemos algo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando el Señor dice que Él es la viña y dice que tenemos que estar conectados con Él, voy a hacer aquí una pregunta teológica. El Señor dice, tienen que estar conectados conmigo. Mi Padre es el viñador. Y además entonces ahora el Señor dice que tenemos que estar en Él, que tenemos que perseverar y permanecer en Él. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en esta permanencia que debemos tener? Reflexionemos. Son tres personas de la Trinidad, tres personas diferentes, pero en esencia son el mismo Dios, que tienen algunas funciones. No podemos hablar de funcionalidad porque todos los ponemos como si solamente fueran funciones, ¿no? Tienen algunos privilegios, atributos de diferencia entre ellos, pero siguen siendo la misma Trinidad, el mismo Dios. ¿Cómo entonces el Señor dice que permanezcamos en Él, pero el Señor no está físicamente acá? ¿Cómo permanecemos en Él? ¿Cuál sería la función del Espíritu Santo? Él nos redarguye. Él nos redarguye. Nos mantiene en el redil. Nos mantiene en el redil. Ajá. Es que nos consuela siempre porque nos consuela para no sentirnos solos, porque sentir la compañía, el fuego del Espíritu Santo ahí.
¿Ok? Él nos redarguye, Él nos da la compañía, Él es el consolador. Perfecto. Si el Señor es el viñador, si el Señor Jesús es la vid, ¿cómo es que yo permanezco en Él? Como los pámpanos. Leyendo lo anterior, lo que usted mencionó, que el Señor dijo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, Él está allí en nosotros, ¿verdad? Y a través de Él habita la plenitud del Padre, la plenitud del Hijo, en nosotros a través de Él. O sea, es invisible. Prácticamente pareciera que estuviera allí como que no se ve, pero Él está allí, actuando, para guiarnos a toda la verdad. Perfecto. Les invito a que revisemos el versículo 15 y 21. Si me amáis, del capítulo 14, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo amaré y me manifestaré a él. El vínculo que el Señor está esperando de nosotros es un vínculo entonces de amor. ¿El amor se manifiesta a través de qué? ¿A través de qué se manifiesta el amor de nosotros? La obediencia. A través de la obediencia. Eso es clave. Hoy le decía a un niño con quien hablé esta tarde, le comentaba que era importante que él fuera obediente a sus padres porque así manifiesta el amor a sus padres, cuando los obedece con un corazón genuino de amarlo. Entonces, cuando el Señor nos está hablando de permanecer, y esta es la reflexión a la cual quiero llegar hoy, nosotros necesitamos comprender que ese permanecer tiene que ver con nuestra relación personal con el Señor en amor, más que en religión. Algunos piensan que permanecer es pertenecer a la religión tal, soy católico, o soy bautista, o lo que sea. Otros piensan que permanecer en Cristo entonces es hacer solo los milagros que Cristo hizo, lo demás no importa. Solo hacemos milagros y entonces permanezco en Cristo a través de los milagros. Otros creen que hay otras formas de permanecer en Cristo. Por ejemplo, con un argot evangélico. Ustedes han escuchado gente que habla, hermano, gloria a Dios, aleluya, varón de Dios. Y a veces no sabemos cómo torearlos, ¿verdad? Parecen un toro bravo y no sabes cómo hablar con ellos porque todo es un cliché. Necesitan argumentar. No estoy en contra de esas palabras. Creo que se le cayó a Adriana algo por allá. No estoy en contra del uso de los términos, sino la manera como los utilizan para aparentar un poco más de espiritualidad. Eso tampoco hace que permanezcamos en el Señor. Lo que hace que nosotros permanezcamos en el Señor es nuestro amor a Dios evidenciado en la obediencia de sus mandatos. Todos los mandatos. ¿Ok? Vamos a un recordatorio para los que los conozcan. ¿Cuáles fueron, cuando el Señor Jesucristo le dicen, cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué dijo Jesús? Amar a Dios. Amar a Dios. Por sobre todas las cosas. Ajá, y Giselle decía. Amar a Dios y amar al prójimo, pastor. Ajá. El Señor Jesucristo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu boca, con toda tu alma, con toda tu ser. Eso es Deuteronomio 6:4, la Shema de Israel. Y el Señor, cosa que no le preguntaron, pero él aclara, y el segundo, o sea, el Señor no le preguntaron cuál era el segundo, le preguntaron el primero, y entonces él aclara, amar al prójimo como a ti mismo. Esto es algo que nos debe llevar a nosotros entonces a la reflexión, porque él dice, en estos mandamientos consta toda la ley y los profetas. O sea, todo está en amor. Si nosotros amamos a Dios, no vamos a hacer nada que dañe a Dios, nada que perjudique nuestra relación con Dios. A Dios no lo puede dañar nada, pero no podemos hacer nada que ofenda a Dios. Y segundo, además,
Además de amar entonces a Dios de esa manera, el Señor aclara, pero y el segundo, o sea que también tiene que cumplirlo, es amar al prójimo como a ti mismo. No hay manera en que nosotros amemos al prójimo y le hagamos daño o queramos hacerle daño. No hay forma. Entonces, allí está involucrado lo que significa el permanecer en mí del Señor. Es manténganse amando a Dios, por supuesto, obedeciendo sus mandamientos, y manténganse amándose entre ustedes, primero entre los hermanos, a la gente, dice más adelante, porque así sabrán que son mis discípulos, porque así sabrán a través del amor que ustedes se manifiestan. Y lo que buscamos nosotros es lo siguiente: nosotros no podemos amar por motus propios. Quiero que podamos comprender esto. Esto de amor, nosotros siempre amamos de una manera egoísta. Yo digo que nosotros queremos, ¿sí? Queremos para adentro. Yo quiero. Mientras que yo amo es yo amo hacia afuera. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Yo quiero es para adentro. Y es que eso es lo que nosotros buscamos, que me quieran, que me consientan, que me den. Mientras que el amor es hacia afuera. Decía la Madre Teresa de Calcuta que amar es amar y amar hasta que duela. O sea, amar hasta el fin. Y eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, solamente con este punto de buscar dar fruto, que tiene que ser una de nuestras metas como cristianos, dar fruto. Después vamos a ver qué es dar fruto. Primero tenemos que ubicarnos en cómo vamos a dar fruto. Y es permanecer en Cristo. Pero ¿qué significa permanecer en Cristo? Es amar a Cristo. Es amar a Dios, es amar al Espíritu Santo. Es amar a divinidad conformada por la Trinidad. Y ese amor se manifiesta a través de nuestra obediencia. Obediencia. Eso es un mensaje clave. Cada vez que nosotros vamos a pecar, cada vez que tenemos una tentación enfrente, cada vez que nosotros podemos salirnos del carril, nosotros tenemos que regresar a una pregunta básica. Quiero permanecer en Cristo, quiero dar fruto, entonces voy a obedecer, aunque no tengo ganas de hacerlo. Aunque mi cuerpo me llama para hacer lo contrario, aunque mi cabeza y mis labios quieren hacer lo contrario y decir lo contrario, nuestra obediencia es lo que nos permite, nos ayuda a permanecer en el Señor. Hermanos, esto se llama madurez. ¿Sí? Esto se llama madurez. Y muchos de nosotros no lo podemos entender, porque estamos en un mundo totalmente inmaduro. Estamos en un mundo donde se mueve por las emociones, por los sentimientos, constantemente. Pero realmente se llama madurez el poder actuar por convicción. Entonces yo quería solamente dejar esta reflexión hoy, que me parecía bien prudente, con respecto a dar fruto. Nosotros necesitamos anhelar dar fruto para el Señor. Pero antes de comenzar a dar fruto, tenemos que cuidar de que estamos conectados con el árbol correcto, con la viña correcta, que es Cristo, y además de estar conectados con el árbol correcto, de permanecer en ese injerto, en esa conexión. Y esa permanencia se puede hacer a través del Espíritu Santo solamente, o sea, a los que somos salvos. Por eso la religión no salva. La religión se puede llamar, usted puede llamarse, como le dije, católico, evangélico, protestante, el nombre que usted le quiera poner a la religión. Pero es la permanencia en esta viña, y esa permanencia solamente se hace por el Espíritu Santo, que viene a la vida del creyente, al que se ha arrepentido, una vez que se ha arrepentido y ha aceptado a Cristo. Esto es salvación. Y esto es algo que nosotros necesitamos tener claridad. Entonces, mientras que el Espíritu Santo está en mí, porque ya entró en mí, entonces mi permanencia me lleva a ser obediente, más obediente cada vez. Más obediente cada vez. Yo no soy perfectamente obediente el momento que creo. Gloria a Dios si te pasó. A mí no me pasó. Si te pasó, gloria a Dios por eso. Pero a mí no me pasó, y creo que a la mayoría de los cristianos tampoco. Batallamos todos los días con áreas de tentación y con áreas de pecado, con maneras de ver la vida anterior. Pero el amor que nosotros vemos en el Señor para nuestras vidas nos ayuda a nosotros a corregir nuestro amor, ese amor del mundo. ¿Qué es lo que nos enseña Hollywood? Yo siempre le digo a los jóvenes, ¿qué nos enseña Hollywood?
Hollywood nos pone una película bonita. En esa película bonita, una chica fue a un bar y entonces ella es bonita y se encuentra a un hombre bonito, ¿verdad? Y entonces en el bar cerraron los ojos y cuando abren los ojos a los 3 segundos, él se está parando porque estaba en la cama con ella, en el hotel o en la casa de él o de ella y él se va a trabajar. Y la chica bonita le dice, ¿cómo te llamas? Entonces ahora se enamoraron. Ese es el mensaje maquiavélico que meten a los niños de pequeños. Que el amor es irte para una cama de una vez. Ese es el mensaje maquiavélico de amor. Y eso no es amor. ¿Ok? Eso es sexo. Después le podemos catalogar de otra manera, pero eso no es amor. El amor es darse, es entregar un compromiso, una pasión, es entregar obediencia en el caso del Señor, en el caso de nuestra relación con Dios, obediencia sabiendo que Dios lo que quiere para nosotros es lo mejor. Eso es entonces el verdadero amor. Entonces nosotros comenzamos a entender que el amor fue Cristo siendo crucificado en el Calvario, pudiendo llamar a legiones de ángeles para irse, sin necesidad de ser crucificado. Sin embargo, en la obediencia Él mostró su amor al Padre. Y es lo que Él está pidiendo que nosotros hagamos. Entonces nos dice, antes del 15, nos dice en el 14, pero yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar el Consolador. ¿A dónde quiero llegar con esto con ustedes? Bueno, con nosotros. Pastor, es que yo no puedo hacer eso. Me es muy difícil. ¿Han escuchado eso? Yo lo he dicho. Yo lo dije antes, es que eso es muy difícil. Le dije una vez a un amigo que me decía, Engelbert, tienes que amar a tu mamá. Yo le decía, viví con ella para que vos veáis. Le decía yo, ¿no? Así dicen allá en Maracaibo, en Venezuela, es decir, viví con ella para que vos veáis. Entonces yo le decía a él que la culpa era de ella. Y después de algún tiempo, el Espíritu Santo me hizo entender que era yo el que tenía que cambiar, porque era yo el que había aceptado a Cristo, el Espíritu Santo había venido en mí, y yo soy responsable de mis actos, de mis pensamientos, de mis palabras, de mis decisiones. Entonces, usted es responsable de sus pensamientos, de sus palabras, de sus decisiones y de obedecer al Espíritu Santo. Y esa obediencia es la manifestación suya de plenitud de amor hacia Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el amor, voy Arjen. El amor no es una cosa pasional, ¿sí? El domingo en el culto, Señor, yo te amo, Señor, te amo, Señor. Y lloro, y lloro, y lloro. Y de lunes a domingo a las 10 de la mañana, porque a las 10 comienza el culto, entonces toda la semana hasta el domingo a las 10 de la mañana, digo malas palabras, me comporto mal, soy mal esposo, mala esposa, mal padre, mal hijo, mal hermano. Todo, no oro por la gente, no leo la Biblia, pero entonces llego y creo que amar, ¿por qué? Porque estamos influidos por Hollywood. Amar o es llorar, o es reírme, o es tener sexo. Y ese no es el amor que Dios nos está pidiendo. Nos está pidiendo un amor consolidado en obediencia. Consolidado en obediencia. ¿Puede amar usted emocionalmente a Dios? Por supuesto. Hay que amar a Dios con todo, con los sentimientos, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestras acciones, arrodillarnos a orar o mantener una actitud de adoración a Dios, de sometimiento a Él. Eso está bien, pero no tiene que ver con algo netamente ni sentimental, ni emocional, ni mucho menos en actividades donde lo que queremos es que la gente nos vea cómo oramos, cómo recitamos, cómo cantamos. Hermanos, tenemos lucha constante con nosotros mismos, con nuestro orgullo, con nuestra vanidad. Tenemos luchas constantes, de verdad, y eso necesitamos crecer en ello. Alguien. Hermano, aquí yo estoy deliberando con Maika. No sé si me adelanto exactamente el versículo 7, porque de la manera como usted nos está explicando a lo que se refiere permanecer, que involucra es el amor que debemos tener por el Señor. Yo siempre había entendido o había pensado de esa manera, que la primera parte del versículo 7 dice, si permanecéis en mí. Consideraba que se refería o está involucrado con la oración.
pero ahora estoy viendo que, como lo está usted explicando, el contexto habla verdaderamente que es en amor, no, aunque uno permanece en el Señor en oración, ¿verdad? Pero allí se refiere es a permanecer en amor. No sé si es lo correcto. No te voy a responder porque te estaba adelantando. No, mentira, mentira, sí. Claro. Sí, es que mira, alguien acaba de decir un punto. Los que le gusta orar, entonces piensan que permanecer en Dios es orar. ¿Sí? Los que venimos de denominaciones como los bautistas, creemos que permanecer en Dios es leer y estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia, estudiar. Ahí permanecemos en Dios. Los que creen que permanecer en Dios es servir. Estos ni oran ni leen la Biblia, es servirse, y van para donde los niños, y van para las cárceles, y van para donde los pobres, y van a entregar comida, y dan su cama, y dan su dinero. Pero ni toman tiempo de orar, ni toman tiempo de leer la Biblia. Entonces, el punto es que cada uno trata de justificar sus actos delante del Señor, pero esto es integral. Para amar a Dios tenemos que conocerlo. Conocerlo tenemos que leer la Escritura. Para amar a Dios tenemos que tener un trato con el Señor. Para tener un trato con el Señor íntimo necesitamos orar. Para amar a Dios tenemos que obedecerlo. Y obedecerlo implica, donde Él dice, si ustedes le dan de comer a estos pequeñitos, si ustedes hacen estas cosas, por estos pequeñitos lo están haciendo a mí. Entonces tenemos que ir a servir al necesitado. Entonces las tres cosas tienen que ver con la permanencia en el Señor. Y las tres cosas son al final obediencia a Dios. Tenemos que ver el panorama completo. El domingo el mensaje va desde el versículo 7 al 11. Vamos a profundizar sobre esto. Y quiero que, bueno, ya el domingo vamos a entrar un poco más en permanencia. Hice todo un contexto de lo que significa permanecer, que creo que nos va a retar a todos. Ha sido muy retador para mi vida, porque de verdad tenemos que estar constantemente actualizándonos con lo que significa permanecer en Cristo. Hermanos, el Señor Jesucristo, hay un pasaje bíblico que es espurio, no está en la Biblia, no está en los manuscritos más antiguos. Ustedes dicen, pero otra vez con otro pasaje. Sí, hay un pasaje espurio que está en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Ese pasaje no está. Este pasaje de la mujer samaritana, esos pasajes no están en los manuscritos más antiguos. Pero hay un contexto muy interesante, que es donde el Señor, o por lo menos Jesús, que aparece en ese contexto, dice, ustedes adoran lo que no saben. O sea, que ustedes están adorando en el monte Gerizim, le dice a los samaritanos. Nosotros hemos tomado una lamentable conducta a nivel de la iglesia evangélica, sobre todo en Latinoamérica y en África, que estamos adorando a Dios a nuestra manera. Me explico. No estoy hablando del tipo de música, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que no hemos adorado a Dios conforme a lo que significa adorar a Dios. La palabra adoración o el término adoración, lo que están estudiando en el seminario, creo que tenían que haberle enseñado esto. El término, ¿está o no está en la Biblia? Adorar. Lo que están estudiando en el seminario, en el diplomado, ¿está o no está en la Biblia el término adorar? No está. Adorar. Ajá. Adorar no está el término, pero implica el arrodillarnos, el postrarnos delante del Señor, y esa acción de postrarse significa el reconocimiento de una autoridad, el reconocimiento de los atributos de nuestro Dios. Y para nosotros la adoración, la correcta adoración, es exaltar los atributos, es exaltar a Dios. Vamos claro. Quiero corregir también de repente alguna otra equivocación que esté por allí, pero en términos de amor. No es tal cosa como que la alabanza es rápida y la adoración es lenta en música. Eso no es eso. La alabanza tiene que ver con, más que todo desde el punto de vista musical. La adoración es una actitud de postrarnos delante de Dios, y puede o no puede haber música. Puede ser rápida, puede ser lenta o puede ser adoración. ¿Sí? Para que entonces comprendamos un poco. Entonces, hay personas que dicen, yo adoro a Dios así, pero ¿Dios quiere ser adorado así? Porque me interesa en este punto que comprendamos
que nosotros no podemos convencer a Dios que mi manera personalista, individualista, como yo creo que lo estoy adorando, es correcto. Aquí está la manera correcta en hacerlo. Y por eso debemos estudiar las Escrituras. Entonces, tengamos cuidado en pensar que nosotros podemos sorprender a Dios con nuestras acciones, con nuestros actos, que probablemente nos apartan de Dios. Dios no está interesado en que vos le des 1.000 pesos. Quiero que lo sepas, ni $1.000. No le interesa tus $1.000. Él es el dueño de todo, del oro y la plata. A lo que interesa es que cuando tú vayas a dar, des con un corazón de agradecimiento. Des desprendidamente, comprendas. Si te duele dar el peso, es porque tal vez estás atado a la plata, al dinero. Entonces, es aprender a darlo. Si Dios te dice que dejes de hacer tales cosas, tales acciones en tu vida, y a ti te duele, es porque tal vez eso te tiene atrapado, te tiene encadenado. Entonces Dios, a través de todas estas cosas, Dios te demuestra dónde está tu corazón. Si estás permanente en la vida correcta, pues entonces el Espíritu Santo te va a llevar a reflexionar y a tomar las decisiones correctas. Eso es amar a Dios. ¿Por qué lo hago? Porque amo a Dios. ¿Sí? Las parejas de casados, Ricardo y Adriana, Maikari y Arjen, que están aquí, pues que están con nosotros, porque están los 4 ahí. No sé si Hernán está con Yeli, pero Tairi, no sé si está allí con su esposo también, pero hay algo bien interesante. En la medida, decía el pastor Adrian Roger, él decía en uno de sus sermones, yo tengo casi todos los sermones de Adrian Roger, él decía en uno de sus sermones, amo, Joyce se llamaba la esposa de él, amo a Joyce y desde que me casé cada día la amo más. Entonces él dice, si tú estás casado y cada día no amas más a tu cónyuge, es porque tal vez no lo estás amando. Entonces, ciertamente, el que está casado cada día ama más a su pareja. Ricardo, dile que sí. Dile sí, yo sé que me amas mucho, mi amor. Ella le está preguntando, ¿yo te amo más? Todo el mundo viendo. Miren, en mi país decimos que es malo comer carne cuando otros tienen hambre, ¿ok? Mosca pues. Entonces, nuestro amor tiene que estar manifestado a Dios, no por nuestros sacrificios. Quiero que entendamos eso. No se trata de los sacrificios que estamos haciendo por Dios. Se trata de la genuinidad de nuestro corazón por hacerlo. Señor, yo realmente quiero recordarle a la mamá a esta persona que me tiene hasta aquí obstinado. De verdad que lo quiero hacer, pero Señor, quiero amarte y quiero obedecerte. Aunque siento no hacerlo, yo me voy a callar la boca. Porque quiero demostrarte mi amor. Esa es la adoración que Dios quiere. Señor, no tengo para... luego vamos a hablar un poco de esto, pero porque he escuchado muchos casos. Señor, tengo solamente 100 pesos. Hermano, Dios no te está pidiendo que pases hambre por 100 pesos. De verdad. Pero si en tu corazón el Espíritu Santo te está diciendo, dalos, obedece, porque vos no vas a saber lo que va a pasar después de eso. Pero te repito, yo a nadie le digo, porque no me parece, una persona que está pasando hambre, que saque el dinero, no me parece. La iglesia debe darle a la persona que está pasando hambre y que está pasando trabajo. Yo creo fervientemente en la práctica de iglesia. Sin embargo, tenemos una relación personal con Dios. Y el Espíritu Santo eventualmente te va a decir, entrégalo. Pero Señor, no tengo otro televisor, entrégalo. Obedéceme. Nuestra obediencia debe manifestar entonces nuestro amor a Dios. Hermanos, amor no es derretirnos el domingo en el culto. Amor es diariamente saber que disfrutamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que es el amor. Y saber que somos capaces de renunciar a mi yo, que fue lo que el Señor dijo, cargue su cruz y sígame, para buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Y que lo más cómico de todo esto es que los beneficiados, ¿quiénes son? De obedecer a Dios. Hermano, muy interesante, de verdad que ha sido muy profundo los pocos minutos que ha dedicado hoy.
en cuanto a eso, a la verdadera adoración. No es algo que tenemos que fabricar, ya Dios lo ha establecido en su palabra. Y eso es lo que realmente importa. Amén. Amén. Santiago, sí, Giselle, por favor, Giselle, sí. Amén, pastor. Es que no me quedó claro cuando su merced menciona que la palabra adoración no se encuentra en la Biblia. El término, estoy de acuerdo en lo que nos enseñó como el significado de adoración, pero en Génesis 22, 5, dice, entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Sí, el término en la traducción que vos estás utilizando pusieron adorar, pero el término es postrar. O sea, lo que le dice Abraham a los siervos, y dijo Abraham a sus mozos, quedad allí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí, nos postraremos y volveremos. Entonces, claro, los traductores bíblicos cuando ven postrar, traducen por adorar, pero realmente el término es postrar. El término per se, adorar, no está ni en el hebreo ni en el griego. ¿Ok? Pero sí, se utiliza como adorar. Es para... Buena pregunta. Santiago, capítulo 1, dice que el que quiera sabiduría o el que le falte sabiduría, que se la pida a Dios, y Dios da abundantemente, ¿sí? Yo quiero, no voy a jamás cambiar una tilde, una yod, porque realmente el término es yod, ¿no? Que no quitemos un yod, una tilde, la letra más mínima de la escritura. Pero quiero hacer un cambio ahí, para que reflexionemos en algo. Si Dios me dice que si le pedimos sabiduría, Él dará abundantemente sabiduría. Yo les pregunto, si nosotros le pedimos amor a Dios, Señor, dame amor por ti, enséñame a amarte más, enséñame a conocerte y a tener el privilegio de gozarme en tu presencia, de tener una verdadera adoración. ¿Qué creen ustedes que va a responder Dios? ¿Qué le puede decir un papá a un niño que le dice, papi, yo quiero amarte más? O a una mamá, mami, yo quiero amarte más. ¿Cómo se puede sentir el papá y la mamá? ¿Verdad? Llenos, plenos. Nosotros necesitamos comprender entonces que nosotros podemos pedirle al Señor que nos enseñe a amarlo más. Y ese amor, que también involucra nuestras emociones, tiene que ver más con obediencia. Con una obediencia, lo que le llaman por allí, inteligencia emocional. Es cuando nosotros somos capaces de controlar nuestras emociones y siendo inteligentes, correcto, hubo un muchacho, hubo un cristiano, no sé si ustedes supieron la noticia esta semana, que le fueron a pedir la cartera para robarlo. Yo no recuerdo, de verdad no me acuerdo del país donde fue. Y este muchacho iba con su hijo de 10 años y él se opuso al robo y le dieron 2 tiros y le quitaron la cartera y lo mataron delante del hijo de 10 años de edad. Entonces la inteligencia emocional te lleva a que cuando te van a pedir el celular, tú entregas el celular, tómalo. Dame la cartera, toma la cartera. O sea, mi inteligencia emocional debe decirme que si yo me molesto con esta persona que está tratando de aprovecharse de mí, si yo me molesto, me va a quitar la vida. Entonces la inteligencia emocional me debe llevar a tomar una conclusión. Perfecto, voy ahora a equipararlo con el Espíritu Santo. Si yo siempre he reaccionado de la misma manera, entender estas cosas acerca del amor hacia Dios debe llevarnos a nosotros a reflexionar que yo me voy a quedar callado, que yo voy a apagar la computadora, que yo no voy a tener una reacción con mi cara, que yo mejor me quedo calladito la boca, me quedo dormido y mañana trato de resolver el problema, porque si pierdo la paz, si pierdo la perspectiva, si pierdo el dominio propio, voy a pecar y el pecado es contrario al amor a Dios. Esa es la parte donde nosotros tenemos que reflexionar. Esta semana le mandé un mensaje a todos los de la iglesia, espero que les haya llegado a todos, y me disculpo a quien no le llegó, por favor me dice ahorita a quién no le llegó el mensaje, y les ponía uno de los versículos de la semana pasada y les decía, Dios está podando nuestra vida. Dios poda nuestra vida y nos afecta, nos duele,
Nos duele, a nosotros nos duele cuando tengo que quedarme callado en lugar de gritar. Me duele cuando me están acusando de ladrón y yo no he agarrado el dinero. Me duele cuando mi familia me critica por mi manera de vivir o porque ahora quiero agradar a Dios. Me duele cuando abusan de mí en el trabajo. Me duele cuando entre nosotros mismos de repente no nos entendemos. Nos duele cuando mi esposa o mi esposo no comprende el esfuerzo que estoy haciendo por salvar el matrimonio o que estoy haciendo para construir una mejor relación. Todas esas cosas nos duelen y nos duelen ¿en cuál área? En el área de las emociones. Es en el área de las emociones donde se refleja el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Es allí en el área de las emociones. Ah, Señor, esto me está doliendo, sí. Aguántate como machito. ¿Cómo le diríamos a la muchacha? Aguántate como machita. Aguántese, agárrese. Porque sí duele. Sí duele. Pero una vez que usted ha pasado por allí, entonces ha pasado, como yo digo, el examen. Pasaste el examen y dijiste, wow, Señor, me permitiste ver tu mano en esto. Termino con esta última reflexión. La vida cristiana es como un ciclo, ¿sí? Es como un ciclo, da vuelta. Perdón que no tengo el dibujo, tenía que haberlo hecho. Entonces, si tú obedeces, te crece la fe. Si tú tienes fe, obedeces más. Y si tú obedeces, te crece la fe. Y si tú obedeces más, te crece más fe. Y si tú obedeces, te crece la fe. Y si tú tienes fe, puedes obedecer más. Pero el momento en que tú dejas de obedecer, tú dejas de tener fe. Hermano, es que yo a veces digo mentiritas por salvarme. Si tú obedeces y dejas de decir mentiras, implica que estás teniendo fe en que Dios se va a encargar. Implica que estás amando a Dios y que por eso lo estás haciendo, porque has decidido amar a Dios. Hermanos, el amor es una decisión. ¿Sí? ¿Se entiende? El amor no es un sentimiento. Involucra sentimientos, implica sentimientos, pero es una decisión. Yo decido amar. Por eso es que a veces decimos, se me acabó el amor. Probablemente la decisión se agotó en el camino, porque pueden pasar muchas cosas. Pero el amor es una decisión. Es la decisión constante, diariamente, de decidir entregarse a esa otra persona, o en este caso a nuestro Dios. Decididamente. Lo maravilloso de todo esto es que nosotros somos imperfectos y que nos vamos a fallar unos a otros, pero Dios nunca nos va a fallar. Entonces, en el día que usted falle, usted puede venir a su padre y decirle al padre, Padre, he fallado, perdóname por esto, y recomenzar nuevamente esa relación con Dios. ¿Para qué? Para permanecer. Entonces recuerde, cuando estás pasando por trabajo, por angustias, por cosas que no estás entendiendo, Dios te está podando. No pierdas la poda. No la pierdas. Aguanta que el Señor te está podando. La palabra de Dios nos dice que Dios no nos va a hacer pasar por una situación que no podamos manejar nosotros mismos, que no podamos llevar con el Espíritu Santo. Por eso tenemos que aprender versículos bíblicos, porque cuando vienen esos problemas, el Espíritu Santo comienza a recordarme los versículos bíblicos que necesitamos para ese momento. ¿Vamos bien? Preguntas, observaciones. Los veo a todos como tristes. Alguien que se ría porque... ya Arjen Gracias, Arjen. Gracias, Brigitte. Gracias, Giselle. Por fin a la hermana Victoria. Me encanta la sonrisa de la hermana Victoria. Se ríe con unas ganas espectaculares. Bueno, quería compartir con esto hoy con la iglesia. Sé que nos cuesta, no es fácil amar a Dios ni permanecer en Dios, no es fácil, pero no es imposible. Y el Señor, un capítulo antes de que el Señor nos diga a nosotros que permanezcamos en Él, el Señor primero nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Ok? Antes de que el Señor me diga, como decía yo en estos días, no vayas para la rumba. El problema no es la rumba, el problema es que tengo el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo me guía a mí a tratar de hacer lo correcto. Cuando yo lo desobedezco, viene una disciplina que me ayuda a entender lo importante que es obedecer a Dios.
Y eso es lo maravilloso del Señor en nuestras vidas. Que podamos evaluar nuestra relación con el Señor, sentados con Él, tomándonos un café con el Señor y decir, qué maravilloso es amar a mi Dios, por encima de cualquier persona y por encima de cualquier situación. Y aunque a mí me costó 13 años, le doy gracias a Dios porque me enseñó a amarlo a Él primeramente. No como yo, como Él merece ser amado. Siempre vamos a ser limitados. Pero tenemos que aprender a amar primero a Dios. Hermano, usted tiene que proponerse en su corazón, conocer y amar a Dios como Él lo merece. Después viene todo lo demás. Todo lo demás. Si usted está más preocupado por servirlo, si usted está más preocupado por el carro, por la casa, si usted está más preocupado por los hijos o por el cónyuge, usted está desenfocado, está con la escopeta, pero no está apuntando al lugar indicado. Apunta el corazón de Dios. Apunta el corazón de Dios primero y Él se va a encargar de todo. ¿Cómo sabe usted que está apuntando al corazón de Dios? Cuando usted deja de hacer cosas que desagradan a Dios y cuando usted comienza a hacer cosas para agradar a Dios. Como decía un amigo, para tratar de sacarle una sonrisa a Dios con las cosas que usted está haciendo. ¿Ok? Aprendamos a amar a Dios. Eso es lo fundamental. Para poder entonces comenzar a comprender todo lo que está pasando en el mundo.